tal amigos de Mundo X? El día de hoy te traemos la historia de la cadena de sucesos que ocurrieron después de la caída del Buster y del bichote que se propuso adueñarse de todo Bayamón, cueste lo que le cueste. Pero en el transcurso de la guerra fue el más afectado y perdió lo más valioso. Hablamos de Galván de Banskoy, el Colorado. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál paso mi... José Javier Romero, el famoso Galván de Banskoy, o Galván el Colorado, es un poderoso bichote de 35 años de edad y progenitor del niño Michael Romero de 10 años de edad, el cual fue asesinado en un atentado que le hicieron a su padre en el Hotel Caribe Hilton. Fue uno de los capos del narcotráfico más duros de todo Puerto Rico y en el estado de Florida. Este bichote había estado en la mirilla de las autoridades. Este individuo se había adueñado de grandes zonas de Bayamón. La ganga de este bichote, se dice, según información, transportaba más de 10 kilos semanal al área de Florida, en Boone Park, zonas de Lakeland y Kissimmee en la Florida, país estadounidense. José Javier Romero Bonilla, alias Galván, residía en la Florida. Allí había comprado una gran casa, además en Bayamón, Puerto Rico. Galván y otro bichote llamado Juan Sánchez armaron tremenda guerra por el control de los puntos de Bayamón. Se podían escuchar los sonidos de los disparos hasta por 2 minutos. Esta guerra la armaron a sabienda de que Ángelo Millones estaba tras las rejas y querían apoderarse de Bayamón. Asesinaron a Negrito Miguelito. La calle comenta que Galván traicionó a su sicario favorito, Jonathan Polvo. El mismo Galván lo choteó. Y todo porque Galván dijo que se calentó con las autoridades gracias a que Polvo estaba asesinando personas al garete en todo Bayamón. Pero comentan que Polvo no hacía nada sin la aprobación de su jefe Galván. En la zona de Bayamón, Buenavista, en ese lugar se crió y vivió el guardaespaldas de Juan Sánchez, alias Marquito, quien estaba preso y quien es de Monterrey. En esa misma zona asesinaron a un individuo que era runner. Runners son los que mueven la droga de punto en punto. El individuo se llamaba Joseph y era un criminal el cual era fugitivo. También asesinaron al gatillero apodado Davo, comenta un confidente. La delincuencia aquí está fuera de control y estas personas andan al garete en un Toyota Yaris azul, todos armados hasta los dientes, y también en un vehículo Ford Explorer. A Negrito Miguelito en Villa Contesa lo pillaron y lo mataron. Y lo mataron 3 veces, porque lo mataron dentro del carro, lo bajaron, lo remataron y luego le pasaron por encima con la guagua hasta aplastarlo. Los menores o la nueva sangre, liderada por Galván de Banskoy, se apoderó de las calles y tomó el control de Bayamón al ser arrestados gran parte de los narcos de la zona y su líder máximo Ángelo Millones o el Buster, dejándoles vía libre a esta nueva ganga, los puntos de Bayamón. Galván andaba fugitivo, pues tenía una orden de arresto federal. Finalmente lograron meterlo tras las rejas, mientras se encontraba en una casa de la calle número 17 en la urbanización Magnolia Gardens, en Bayamón. Los agentes del Task Force, junto al FBI, con la policía SWAT, hicieron posible que se cumpliera la orden de arresto en contra de Galván. 8 de los fiscales federales eliminaron los cargos que habían contra unos 100 integrantes de la ganga criminal que se dedicaban a traficar drogas. Dentro de los libres de cargos se encontraba Galván, quien fue acusado de poseer cocaína y tener intención de traficarlas. También sobre violación a la ley de armas. También fue acusado de varios hechos violentos y crímenes. De acuerdo a la acusación formulada en el año 2010, estos individuos conspiraron para beneficiarse con el propósito de distribuir drogas en sus diferentes versiones en los caseríos Virgilio Dávila, Rafael en Bayamón, La Gardenia, Jardines de Caparra, La Alhambra,
Jardines de Cataño, Los Laureles, entre otros. Este hombre ya estaba cumpliendo con una condena de acusación en Guaynabo. Aquí cumplía condenas sobre violación a la ley de armas en el año 2016, ya que las armas que tenía eran de manera ilegal, una ametralladora. Se dice que Galván, aún estando preso, controlaba tras las rejas los puntos de venta de droga en Bayamón que tenía. Cuando cumplió, fue dejado en libertad. Lo pusieron en probatoria, pero nunca aparecía en las citas. Tras una nueva petición de arresto federal, pues se dio a la fuga. Galván fue víctima de un atentado cuando se encontraba de vacaciones en el Hotel Caribe Hilton, en el área de la piscina con su hijo y otra persona. En el momento, Galván quedó vivo y fue trasladado a un hospital. El niño Michael Romero, de 10 años de edad, el cual fue asesinado, mientras que la policía se quedó en el hotel, hizo un allanamiento en el que encontraron una fundita de color azul que contenía un dispositivo para convertir el arma en ametralladora, con un diámetro de 40 con 16 balas, todas tenían el mismo calibre. Galván también tuvo problemas con alias Bemba, un narcotraficante con quien tenía negocios, pero al parecer las cuentas no estaban correctas. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy te traemos la historia de la cadena de sucesos que ocurrieron después de la caída del Buster y del bichote que se propuso adueñarse de todo Bayamón, cueste lo que le cueste. Pero en el transcurso de la guerra fue el más afectado y perdió lo más valioso. Hablamos de Galván de Vanscoy, el Colorado. José Javier Romero, el famoso Galván de Vanscoy, o Galván el Colorado, es un poderoso bichote de 35 años de edad y progenitor del niño Michael Romero, de 10 años de edad, el cual fue asesinado en un atentado que le hicieron a su padre en el Hotel Caribe Hilton. Fue uno de los capos del narcotráfico más duros de todo Puerto Rico y en el estado de Florida. Este bichote había estado en la mirilla de las autoridades. Este individuo se había adueñado de grandes zonas de Bayamón. La ganga de este bichote, se dice, según información, transportaba más de 10 kilos semanal al área de Florida, en Boone Park, zonas de Lakeland y Kissimmee en la Florida, país. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando.